Muy buenas tardes, muchísimas gracias por este espacio en el que podemos compartir nuestros avances de investigación. Para mí realmente es un privilegio, un gusto poder compartir con ustedes un poquito de lo que estamos realizando con el equipo de investigación. Me voy a permitir compartir pantalla para que podamos proceder con la exposición. En este tiempo quisiera compartirles acerca de este tema de investigación, acerca de las diferencias de género en la orientación profesional de estudiantes de secundaria. Específicamente, pues, en cuanto a nuestra introducción, pues hemos mirado un poquito acerca de los estereotipos de género y cómo es que son estas percepciones que yo digo a veces un poco distorsionadas, esquematizadas y simplificadas de las características de la personalidad que según un grupo de personas pues deberíamos tener si somos hombres o mujeres, según el rasgo de tipo biológico. Y pues estas características simplificadas, esquematizadas, distorsionadas, varían según la época y también según la cultura a la que nos estemos refiriendo. En cuanto a esto, pues las relaciones interpersonales, el comportamiento en sociedad, las elecciones incluso relacionadas con los estudios de educación superior, suelen estar mediados por estas construcciones sociales de lo que está bien o mal, de estos roles de género basados en el sexo biológico. Y pues siempre y cuando pues estas construcciones nos han dicho algunas características masculinas y femeninas. En cuanto a lo femenino, hemos visto que las características son como sensibilidad, protección, compasión, servicio, altruismo, el ocuparse del hogar, este tipo de características. Y en lo masculino hemos tenido la valoración por lo material, el poder, el coraje, incluso el prestigio social, que han sido consideradas históricamente, tradicionalmente, no que pues lo compartamos como tal, pero como masculinas. Se han asumido la masculinidad y la feminidad como dos categorías que son mutuamente excluyentes. Si ya voy hacia lo femenino, pues no podría ser masculino, ¿no? Y no son, se han considerado como dos cosas que no podían mezclarse. Pero pues bueno, que deberían estar presentes de sus rasgos de personalidad estereotipados en cada género y se ha considerado también que se supone que cada carácter esté bien establecido y estable, coherente durante un determinado. Habíamos dicho al principio, pues se considera femenino el cuidado de otros y esto podría relacionarse con carreras como por ejemplo la enfermería, el trabajo social, la obstetricia, incluso la docencia. También se consideraba como femenino el cuidado, la habilidad en el hogar y pues por lo tanto profesiones, ocupaciones como peluquero, costurera, sastre, en la característica de la honestidad hacia la mujer podrían relacionarse con carreras como el ser cajera, contadora auxiliar contable, y en el cuidado físico y la apariencia agradable puede ser recepcionista, vendedora, gerente de atención al cliente, entre otras. Entre otras carreras que pues han sido típicamente denominadas o dominadas por mujeres, las llamadas FDM, y las masculinas, en cambio, que son, bueno, en este caso, dominadas mayormente hacia lo masculino, las de STEM, relacionadas con el mayor grado de cuidado con otros, por ejemplo, como la medicina, y en la honestidad, en ocasiones, en mayor grado, pues, relacionada con la economía, con las altas finanzas, administración, entre otras, ¿no? Siempre pueden ser como que las mismas características, como el cuidado de otros o la honestidad, pero relacionándolas un poco más hacia el sentido de poder y prestigio, hacia pues el sentido de lo masculino. Esos rasgos sociales en ocasiones han hecho que los estudiantes, al finalizar el ciclo formativo de secundaria, pues tiendan a mantener ese sesgo y a elegir carreras que estén estrechamente vinculadas o relacionadas con estos roles sexuales estereotipados. La investigación con perspectiva de género se enfrenta, pues en este caso, a un reto de demostrar que esa visión binaria y totalmente excluyente de género puede ser sustituida por otra visión no binaria que sea más fluida, que favorezca la igualdad de oportunidades en el ámbito, en este caso, educativo y posteriormente en el ámbito de tipo laboral. El objetivo general de esta investigación fue determinar los niveles de orientación vocacional y profesional en estudiantes de secundaria
y su relación con los estereotipos de género. En cuanto a los instrumentos utilizados, pues en el caso de específicamente en orientación vocacional, se utilizó un test CHASIDE con respuestas dicotómicas y un cuestionario para medir las percepciones acerca de la orientación vocacional. Esto se lo hizo utilizando una herramienta de Cobo Toolbox. En la muestra, que está conformada por 3.692 estudiantes de secundaria, 48.4% femenino y el 51.6% masculino. Estos estudiantes pertenecen a 13 colegios fiscales de la ciudad de Ibarra, en Ecuador. En cuanto al análisis de datos, pues se hizo un análisis de tanto intereses y actitudes en conjunto para establecer las opciones de carrera, y en los casos en los que los estudiantes tenían idénticas los intereses y las aptitudes y se han determinado como indefinidas cuando nuestros estudiantes tenían 3 o más opciones o 3 o más áreas en las que ellos pues tenían sus intereses y aptitudes, y se contrastó también con la preferencia autodeclarada. En este test que nosotros hicimos al iniciar el estudio, se recabaron las preferencias autodeclaradas, lo que los chicos decían que querían seguir después, y posteriormente se procedió a hacerles el test de CHASIDE para poder comparar con lo que el test de orientación vocacional decía acerca de sus intereses o aptitudes. En cuanto a la viabilidad y confiabilidad del test, pues se utilizaron estadísticos como la FA de Cronbach, el KMO, la prueba de omega, el coeficiente omega, la estadística de Bartlett. En cuanto al análisis comparativo, se utilizó un chi cuadrado y el análisis estadístico se realizó mediante el software RStudio. En cuanto a los resultados y discusión, pues podemos ver la tabla 1, un poquito acerca de lo que fue la encuesta primera que se realizó antes de hacer el test de orientación vocacional. Y pues aquí miramos que sí existen algunas cosas que nos llamaron la atención. Primero, en el puedo integrar mis gustos en mi futuro laboral, y esto era algo que les preguntábamos a los chicos si creen que pueden integrarlos realmente después cuando ellos estén ya trabajando. Pues sí, la mayoría de ellos decían que sí lo podían integrar. También siempre un poco un porcentaje bajo de estudiantes que decían que no pueden integrar lo que a ellos les gusta con su futuro en el mundo del trabajo. Sin embargo, pues aquí tenemos que sí, las respuestas son concluyentes por género, ¿no? En cuanto a la actitud en un programa de orientación vocacional, ellos tenían una actitud bastante favorable, siendo esto, pues, en las mujeres un porcentaje más alto que nos decían que es muy favorable, que ellas necesitaban, de hecho, un programa de orientación vocacional. En cuanto a la modalidad de estudios posterior, y esto creemos puede estar también basado en todo esto del COVID y de la educación virtual que recibieron en años anteriores, la mayoría de ellos elegirían una modalidad de estudios en modalidad presencial para poderlas continuar, y siempre pues con los resultados que sí son concluyentes también, por ejemplo. Estos son los resultados específicos del test de orientación vocacional que se aplicó. La mayoría, el mayor porcentaje de mujeres se encuentra ubicado en las ciencias humanísticas y sociales, y pues también en las ciencias de la salud y medicina, siendo esto pues el porcentaje más alto. En cuanto a los varones, tenemos también en ciencias humanísticas, de la salud y en defensa y seguridad también un porcentaje alto de intereses y actitudes de los estudiantes que pudieron responder a este test de orientación vocacional. Algo que nos pareció supremamente pues, favorable en cuanto a las hipótesis que tenía nuestra investigación es que pudimos hacer una comparación de resultados entre el test de orientación vocacional y las preferencias autorreportadas. Y aquí teníamos los resultados. Realmente lo que nos permiten visualizar estos gráficos es justamente qué tanto coinciden las preferencias autorreportadas con lo que decía el test. Entonces, en el eje de las X tenemos el reporte, el autorreporte de las carreras, y pues en el de las Y, lo que los estudiantes pudieron reportar en el test de la vocacional.
Las áreas en las que tenemos mayor porcentaje de coincidencia es en las humanísticas y en las ciencias de la salud en cuanto a lo femenino, pero podemos ver que las coincidencias no van más allá del 46,13% que se logró en las ciencias de la salud. Y en las ciencias humanísticas, que también es de los porcentajes más grandes, marcado en un verde un poquito más intenso, es del 42,33%. Entonces, como vemos, el porcentaje de coincidencias entre lo que yo digo y lo que refleja el test, pues realmente está por debajo del 50%. El nivel de orientación vocacional en este caso, pues está un poquito complicado. Y en el caso de los hombres, pues también tenemos el mayor porcentaje de coincidencia en el área humanística social, en las ciencias de la salud y en defensa, que justamente eran las áreas que teníamos un poquito más elevadas las preferencias, pero el porcentaje de coincidencia de match tampoco supera el 50% y de hecho los varones tienen incluso porcentajes menores de coincidencia que las mujeres. En cuanto ya a las conclusiones, pues en la investigación pudimos ver que es evidente la participación de los familiares en la elección de carrera y pues debíamos orientar a los familiares hacia que se centren en conocer los intereses, habilidades, aptitudes individuales de cada joven, más allá de las propias expectativas que como familiares, como padres, quisiéramos para ellos en el futuro. Es crucial también fomentar la autonomía y la autodeterminación para la elección vocacional informada, alineada con los objetivos, actitudes personales, evitando imposiciones que puedan crear dificultades en el futuro académico. Fundamental la elección de carrera libre de estereotipos de género y tomar medidas adecuadas para promover la igualdad entre hombres y mujeres, haciendo que la autoexclusión femenina, pues relacionada a estos campos específicamente, históricamente relacionados con lo masculino, pues vaya disminuyendo. Necesario implementar acciones afirmativas, políticas, que hagan que los estudiantes, los chicos puedan desarrollar plenamente su potencial y contribuir plenamente a la sociedad independientemente de su género. Se deben alentar a los estudiantes a ver una profesión como una vocación que les permita pues contribuir a la sociedad más allá de simplemente mirar su fuente de ingresos económicos. Algunas referencias bibliográficas utilizadas y agradezco muchísimo por la atención.